Nos acompaña Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, pero también secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Es importante, Pedro, que estés con nosotros porque, y bienvenido, por supuesto, a compartir con nuestros televidentes, porque hay un ambiente como de incertidumbre, ya ni siquiera de expectativa como el año pasado en cuanto a lo que es la conexión internacional del país con el resto del universo. En este caso más concreto me voy a referir a algo muy particular. Se crearon expectativas de que la relación con los Estados Unidos, a propósito de una serie de cosas que ocurrieron, que ya son bien conocidas, pudiera flexibilizarse, entonces pudiera comenzar a desembarazarse aquella maraña de dificultades y contratiempos. Pero en este momento yo te diría que las cosas como que siguen igual. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos. Te lo pregunto por tu responsabilidad como claro, de Asuntos Internacionales de AD. Sí, claro. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. Mira, esas expectativas se generaron, y eso es uno de los problemas que tenemos aquí en este país. Generamos muchas expectativas, las expectativas no se cumplen y terminamos en frustración. Eso es gravísimo. Frente a lo que está sucediendo con Estados Unidos, bueno, hemos visto que hay una realpolitik caminando y un pragmatismo económico del otro lado, producto de la situación de la guerra, el problema energético y la realidad energética. El gobierno ha entendido eso, el gobierno lo ha manejado y yo diría que por el camino de la derecha bajo han ido buscando relaciones. Fíjate lo que sucede con Chevron, la licencia de Chevron. Sí. Es verdad que las sanciones no se han eliminado, no han levantado ninguna, pero no, han flexibilizado. Ratificaron incluso, claro, una flexibilización en este caso, pero siempre hay algo que te genera un margen de dudas sobre el tiempo en que Chevron puede operar, si es nada más por el tema de Ucrania únicamente, que de lo suyo es así. Pero entonces tú dices, bueno, ¿pero por cuánto tiempo es esto? Sí, pero también tienes, por parte de Europa, tienes a la gente de Repsol, tienes a la gente de Eni, tienes la cuestión del gas, Trinidad y Tobago. Es lento el proceso, sin embargo. Sí, los tiempos son más lentos, los tiempos diplomáticos son más lentos todavía, y la política, la gente se desespera, y en Venezuela no tenemos esa manía de las cosas, de la inmediatez. Entonces, por eso es que buscamos soluciones fantasmas, soluciones inmediatas a problemas que son más estructurales que otra cosa. Entonces, el problema que tenemos es un problema estructural. Si tú ves, hablando de Estados Unidos, ayer estuvo el discurso de la Unión, donde el presidente se abocó más hacia la política interior, se abocó más hacia volver otra vez a trabajar dentro de Estados Unidos, arremetió un poco contra China, pero dijo algo, que había que tener, que ellos preveían 10 años más de dependencia petrolera. Sí. Eso hay que verlo entre líneas, ¿no? Habló de derechos humanos, habló de una cantidad de cosas, pero no se fue al detalle. Es importante leer eso, es importante también entender que las sanciones están afectando al pueblo de Venezuela. Entonces yo no puedo entender, Carlos, cómo todavía hay unos exaltados, unos trasnochados que van a Europa a pedir que se ratifique una posición contra el pueblo venezolano. Las sanciones personales es una cosa. Yo estoy en contra de las sanciones que van a afectar el ingreso de alimentos y de medicinas a Venezuela. Entonces eso tú lo ves por ese lado. Y por otro lado, entonces tú ves que se acaba un gobierno interino, se arma ese revolú político adentro, que nadie sabe por qué ni qué fue lo que pasó. Sí, bueno, además la imagen que tú estás transmitiendo. La gente está sumamente frustrada, reacciona con incluso rechazo a lo que está ocurriendo dentro de esa parte de la oposición venezolana, que es una parte significativa, sin duda. Sí, claro, es que yo creo que la dirigencia política es una cosa y la gente que cree en esas soluciones y la gente que creyó que esa era la opción se siente muy frustrada, muy defraudada. No solo eso, sino que tú volteas y ves que no hay una solución. Porque ¿qué quiere la gente? La gente quiere soluciones, Carlos. La gente quiere, se acabó la demagogia, la gente se obstinó de estas expectativas que se montan una sobre otra y terminan siendo frustraciones. Eso le pasó al gobierno con el salario, eso le pasó a la radicalización de la política. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar las maneras de simplificar las cosas y darle la respuesta a la gente. Ahora, fíjate una cosa, Pedro. Lo que sí confunde, y retomo el tema del vínculo con Estados Unidos,
es que en medio de esta flexibilización que tú bien citas de Chevron y otras posibilidades que se abren, de repente viene un vocero del Departamento de Estado y te dice, no, las sanciones se van a mantener y si es necesario se profundizan, porque si no hay claridad y no hay definición sobre un objetivo electoral claro, justo y transparente de cara a lo que serán los comicios de 2024, no hay desmontaje de sanciones. Entonces, bueno, pero ¿hay o no hay? ¿Qué juego es este? Bueno, el juego eterno de políticas de Estado y políticas de gobierno. El problema que tienen los Estados Unidos es que se presenta, o el gobierno es que se le presenta unas elecciones en el 2024, unas elecciones donde la comunidad, si bien es cierto que la comunidad venezolana es muy pequeña, realmente los que votan son alrededor de 5.000 personas en Miami, pero el efecto rebote de eso, de esas decisiones con la comunidad cubana, nicaragüense, en California, en México, en Nuevo México, en Arizona, toda esa parte, tú dices, bueno, si tú empiezas a sumar colegios electorales por ahí, la cosa se les medio complica. Eso por ese lado. Por otro lado, yo creo que ellos mantienen una posición de, déjame mantener cerrado aquí, porque no se pueden bajar de esa situación que se montaron con este gobierno interino, con apoyar estos dos parlamentos, que eso es una cosa absurda, que no es imposible, porque la Constitución es muy clara, hay uno solo. Entonces, cuando tú empiezas a ver y ves la rendición de cuentas de esta gente, y ves la rendición de cuentas... bueno, que no la ha habido como tal, simplemente totalmente. Cifras genéricas que se ofrecieron. Pero... Claro, y tú ves unas cosas que dicen en esos 150 millones, que él dice que rindió cuentas, bueno, Pompeo dice que hay 1.000, entonces faltan 850 por ahí, pero ese no es el punto. El punto es que dentro de esos 150 millones que él puso ahí hay una cosa que se llama Fondo para la Defensa de la Democracia. ¿Qué es eso? Tú vas a rendir una cuenta así, una partida se rinde así, ¿dónde está? Y cuando tú sacas ahí eso, la Cancillería, la cosa, empiezas a sumar esos números, tú dices, pero bueno, Dios mío. Entonces salen algunos voceros, unos muchachos, diciendo que es que eso no es verdad, que nadie ha tocado $1 de eso. Bueno, ¿y cómo viven? Sí. Se están creyendo con unos pistolas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pedro, y retornaremos para seguir conversando. Estamos con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Bien, vamos a seguir conversando con Pedro José Rojas. Bueno, hablamos de la situación internacional, de la rendición de cuentas que es muy genérica, sin precisiones, que hay, bueno, indefinición sobre cómo se manejó el dinero, la relación con Estados Unidos, pero mencionabas también en el segmento anterior Europa. Fíjate tú, Europa va en un proceso gradual de desmontar, por lo menos ha dado mayores indicios y mayor claridad de desmontar el tema de sanciones en forma gradual hacia Venezuela. ¿Qué puede significar eso? ¿Cuál es la lectura que tú le das a esto? Bueno, mira, vamos a hablar específicamente de España, vamos a hablar específicamente de Portugal, donde se han realizado pero hay un embajador ya formalmente, un reconocimiento diplomático del gobierno de Maduro, de parte del gobierno de España, de Portugal también. Así es. Entonces, bueno, esa es la entrada a que vean que hay una realidad que se contaba afuera y la verdad aquí. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno español? Está revisando realmente, además, sumado a este desmontaje del interinato y esta loquetera, pues la gente dijo, bueno, déjame revisar qué está pasando. Ellos han venido, esto es un proceso largo que ha venido el gobierno de España trabajando y el gobierno portugués. Tengo muy buena relación con nuestros amigos del PSOE, que han venido trabajando aquí, que han visto, que han enviado. Y la comunidad española es muy alta, muy grande aquí en Venezuela también. Entonces, eso da, sumado a las realidades energéticas, los problemas energéticos que tienen en Europa. Es que, mira, ¿cuál es nuestro nexo natural? Pues Iberoamérica, España. ¿Por qué vamos a pelear con España? ¿Por qué vamos a pelear con Estados Unidos, que económicamente lo tenemos aquí al lado? Es decir, es absurdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ver la realidad. Y la realidad nos dice que hay que solucionar los problemas y que hay que buscarle soluciones a esos problemas para que la gente pueda vivir mejor. Y eso es lo que hay que hacer, porque el que no está viendo, oye un análisis internacional y habla de la guerra en Ucrania, pero él se tiene que levantar en la mañana y ir a buscar trabajo o ir a buscar comida. Ahora fíjate, adicionalmente a eso, porque es un vaso comunicante, está el tema de las conversaciones con la plataforma unitaria.
¿Qué ha ocurrido? Bueno, recién el presidente de la Asamblea Nacional, que es el vocero de mayor jerarquía dentro de la delegación oficial, cuando se reúnen en México y en otros sitios donde también, dice que no se ha comenzado la entrega o la distribución del dinero a través de un fondo de Naciones Unidas para enfrentar problemas muy puntuales. Hablan de 3.200 y tantos millones de dólares. Y que si eso no ocurre, que se olviden de reanudar conversaciones otra vez con este sector de la oposición venezolana. Eso tranca más el juego y tensa las relaciones con los Estados Unidos. Claro, obviamente, pero mira, el problema que tenemos en Venezuela es la credibilidad. Y los políticos ahorita estamos muy mal vistos en materia de credibilidad. Cuando tú te sientas a negociar, tú tienes que tener confianza. Eso es el punto uno. Y punto dos, la credibilidad es importantísima. Si tú dices y tú asumes que vas a hacer ciertas y determinadas concesiones o que vas a poder realizar ciertas y determinadas circunstancias, tienes que tener primero la capacidad de poder hacerla. Entonces, si tú dices que vas a entregar 3.200 millones, 2.300 millones en un periodo de tiempo finito, tú tienes que entregarlo, hacerlo. Pero eso no va a depender de ti, eso depende porque es de no es tan sencillo tampoco, claro, pero por lo menos las iniciativas no se observan, no se sienten, no son tangibles. Claro, pero no se ve, pero eso está trabajando, eso hay que sacarlo. Ahora, la necesidad de ese dinero para solucionar problemas es importantísimo, porque fíjate, ahí hay temas como electricidad, como salud, como escuela. Si tú liberas eso de ahí, nosotros podemos utilizar las partidas presupuestarias que tenemos aquí, las desmontamos con autorización de la Asamblea y ese dinero se puede dirigir para ayudar a fortalecer el problema que hay con el salario. Entonces, una cosa amarra a la otra. Definitivamente, sí, hay problemas económicos, pero los tiempos son complicados. Ahora, ¿por qué no se habló? Yo me imagino que cuando tú te sientas a hablar, Gerardo es un tipo muy inteligente, Jorge Rodríguez es un tipo inteligente. Es decir, cuando ustedes se sientan a hablar y dicen, bueno, vamos a entregar este dinero, vamos a entregar esto, vamos a cumplir con esto y esto, pues debe ser un time frame, un tiempo determinado que se debe haber hablado. Algo pasa allí. Entiendo que puede haber presiones de factores dentro de la misma oposición que se niegan a seguir a lo mejor profundizando en estas conversaciones, pero al margen de todo ello hay algo confuso, hay algo extraño. Por ejemplo, ¿tú tienes alguna información que te haya llegado, desde luego, sobre lo que fue esta reciente visita de representantes de la plataforma de Europa? ¿Qué salió de allí? Porque no han informado aquí al país. Bueno, pero tú sabes que ellos se manejan así como un grupo, un cónclave, un club, ¿no? Entonces salen a Europa. Lo que sí oí fue a miembros de esa alegación a decir que van a pedir un reforzamiento de las sanciones y de la posición contra el gobierno de Venezuela. Eso es absurdo. ¿Quién concretamente? Bueno, lo dijo Guevara. Bueno, pero él iba en esa gira. Sí. Sí, eso ya es otro tema. Ahí hay diferencias también muy claras y definidas dentro de esa estructura, porque está el grupo del llamado ahora G3, más el disidente grupo que pertenece, que es el Voluntad Popular, que pertenece a Guevara. O sea, ¿quién tiene mayor calificación y credibilidad dentro de esa estructura? Pues eso también confunde. Yo creo que ninguno. Yo creo que ahí nadie tiene credibilidad. Por los hechos los conoceréis. No hay que inventar, eso no lo escribí yo. Eso está en el capítulo de la Biblia, ¿no? Entonces, mira, lo que hay es que ver y actuar con coherencia en las cosas y ver el país. Mira, tú no puedes ir a Europa. Lo vi el otro día en estos reels de teléfono que se repiten y repiten y repiten. Y me apareció una entrevista que se le hizo al presidente Caldera. No sé si estaba en el segundo gobierno o ya estaba afuera. Que decía, Caldera, indignado, decía que él fusilaría, le provoca fusilar a las personas que están en el exterior diciendo que no vinieran a invertir en Venezuela. ¿Ven tú a invertir? Bueno, se da un infarto si supiera que hay estas sanciones. La gente está pidiendo más sanciones para que la economía se contraiga, para que el problema económico derive en un problema social y entonces haya un colapso. Los problemas económicos generalmente crean problemas políticos. Los problemas políticos se pueden solucionar, a veces sí, a veces no generan un problema económico, pero el problema económico siempre genera un problema político. Tenemos que solucionar el problema económico reactivando la economía, reactivando la banca, reactivando los préstamos, proyectos que hay para poder generar trabajo, generar empleo, mejorar la calidad de vida. Eso suena muy sencillo, pero es complicado, pero hay que hacerlo, porque eso es lo que pide la gente. La gente no quiere más retórica, la gente quiere solución de sus problemas. Y como hay una antipolítica
esté comprada. Entonces la gente dice, mira, yo no le creo a nadie, yo solamente quiero que me digan cómo vas a solucionarme el problema. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay mucha tela que cortar, Pedro. Y bueno, bastante en este año 2023. Muchas gracias. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual.